Buenas tardes a todos. Gracias por acudir al Centro Asturiano de Madrid. Me consta que ya han estado en alguna otra ocasión, por lo menos algunos, que nos hemos hablado y nos hemos encontrado de camino a esta casa, que es la de todos ustedes. Bueno, parte significativa de los asistentes son amigos personales de don Luis Cañizal, el conferenciante que tenemos hoy, y también nos acompañan algunos compañeros de la Junta Directiva. Tino Castro, que es un socio muy veterano, está también Patricio Huertas y Ángel de Pedro. Bienvenidos todos. La verdad es que es una satisfacción. Y yo tengo que comenzar diciendo que hace unos meses, al tomar conciencia de que era el bicentenario del nacimiento de Walt Whitman, dije, hombre, podríamos organizar algo en el Centro Asturiano de Madrid. Y pensé en mi querido y admirado profesor Luis Cañizal. Y entonces se lo comenté. Yo estaba en Brasil, si no recuerdo mal, yo estaba en Brasil y te lo comenté por WhatsApp, por estos mensajes. Y bueno, él enseguida accedió. Luego me quedé bastante preocupado porque él me dijo que lo iba a preparar, es profeso, y en fin, no quería yo tampoco cargarle en modo alguno, ¿no? Pero sé que se lo ha tomado, pues como todo lo que él hace, con muchísimo cariño, con muchísima dedicación y también con mucho disfrute, porque Luis es una persona que ama la literatura. Yo creo que él ha hecho pues una forma de vida y realmente él, en fin, lo vive, ¿no? De manera que muy agradecido. Tengo que recordar que el profesor Luis Cañizal es catedrático de lengua y literatura. A lo mejor no hablo en los términos precisos porque el cuerpo ha ido cambiando. Antes era de enseñanza media, luego de bachillerato, etcétera, pero catedrático es en definitiva de instituto, si se me permite decir así, de lengua y literatura, y profesor mío en la adolescencia en ese histórico, emblemático y querido instituto que es el San Isidro, ¿no? Yo creo que el más antiguo de España, probablemente, ¿no, Luis? Sea el más antiguo, más que el Cardenal Cisneros, y si pensamos también en las instituciones educativas que ahí estuvieron previamente, el Colegio Imperial, yo creo que es probablemente el más antiguo. ¿Por qué tú sabes de algún otro que sea más antiguo? Porque el Cardenal Cisneros, pero no es más antiguo, creo, que el San Isidro. Bueno, se lo recomiendo mucho, es verdad, y esto es meramente descriptivo lo que voy a decir ahora, que ha cambiado mucho el instituto, por supuesto, ¿no? Hemos cambiado todos, tenemos algunos años más experiencia, pero yo recuerdo que era el alumnado muy homogéneo entre comillas, ¿no? Pues somos personas y todos somos distintos. Quiero decir que, por ejemplo, de aquella entrábamos aproximadamente con 14 años, una vez que concluía la EGB, la Educación General Básica, teníamos 3 años del BUP, Bachillerato Unificado y Polivalente, y luego el 4 años pasábamos y todo iba bien. Pero era de aquella un instituto masculino. Había institutos públicos, obviamente, me refiero a centros públicos, femeninos, masculinos y otros mixtos. Y este era masculino. Y prácticamente en el arco etario de los 14 a los 18 años. Pero pocos años después, con la nueva ley educativa, pues se entraba con 12 años. Era tercero y cuarto de la ESO, tercero y cuarto de la educación secundaria obligatoria, y 2 cursos de bachillerato, ¿no? Sí. Entonces también se mantuvieron, 2 cursos de bachillerato y después no había COU. No. Era terminar la ESO y 2 cursos de bachillerato, ¿no? Sí. Es así. Sí. Bueno, con lo cual nos encontramos alumnos de 12 años, mixto, pero además también con alumnos de procedencias muy diversas, ¿no? Inmigrantes o hijos de inmigrantes, muchísimos, pero un porcentaje muy elevado. Esto llama la atención, quiere decir que demográficamente pues, se advierte esos cambios a los que hemos asistido en la
población española y que también pues, se ha observado en centros escolares, en los centros de trabajo, en todas partes. Bien, bueno, pues ahí lo tenemos. Porque realmente, cuando yo estudiaba, yo no recuerdo en mis clases ningún alumno, mucho menos alumna, porque no lo sabía, ningún alumno que fuera de otra nacionalidad. Seguramente lo había, pero no lo recuerdo no solo en mi clase, sino en ninguno de los cursos y en ninguna de las aulas. Y en alguno habría. De manera que llama la atención. Bueno, esto también nos permite a nosotros decir que hay que seguir trabajando esto que se conoce como la educación intercultural, un enfoque pedagógico de la diversidad cultural en las aulas. Y muchas gracias, Luis, por tu presencia. El profesor Cañizal ya nos acompañó aquí en otras 2 ocasiones al menos, que lo tengo aquí recogido. El 21 de abril de 2005, se confirma. Pedí en la oficina que por favor nos dijesen, porque dudábamos si era el 2004 o el 2005. Fue el 21 de abril de 2005 que pronunció en esta misma tribuna la conferencia Ramón Pérez de Ayala desde Grecia a la aldea asturiana. Los nombres hacen las personas. Una conferencia magistral en un tiempo en el que yo era presidente adjunto y estaba como presidente don Cosme Sordo, al que conociste, no sé si tienes algún recuerdo, nuestro anterior presidente ya fallecido. Y casi 10 años después, el 15 de abril de 2015, pronunció la conferencia AMDG, es el acrónimo de Ad Maiorem Dei Gloriam, para mayor gloria de Dios, de Pérez de Ayala, y otras 2 novelas del colegio, que se publicó íntegramente en Separata Electrónica, que él tiene ahora mismo una impresa, Separata Electrónica, de la revista Asturias, para mayor gloria de esta casa. Visiten por favor nuestra web, no solo por los actos que tenemos, a los que pueden venir cuando consideren oportuno, sino también porque vamos teniendo un material muy interesante, Fíjense ustedes, esta separata, lamentablemente no podemos paginarla porque no sabemos, no disponemos de un programa que nos lo permita, pero son 15-20 páginas trabajadas con un rigor que realmente estamos muy agradecidos, Luis, y esto, pues, las obras hacen también las personas, no solo los nombres, y por sus obras los conoceréis. Quiero decir que un acercamiento a esta separata, a estas conferencias, al cuidado, el esmero con que lo hace, pues realmente es muy revelador, es una proyección de su personalidad, de manera que estamos muy agradecidos. Y ahí las pueden encontrar en el enlace e imprimir donde quiera que estén, en el mundo entero. Muy bien. El profesor Luis Cañizal ha trabajado y sigue trabajando como voluntario en el propio instituto, en gran medida en la biblioteca. Hace labores muy valiosas para el instituto en lo que se refiere a, por ejemplo, pues, el ordenamiento de los libros, labores de documentación y tal, y ordenamiento, ¿no? Ahora me decía que hay libros pues, desde el siglo XVI, pocos, lógicamente, pero algunos libros, y gradualmente pues, se van aumentando en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y en la primera mitad del siglo XIX y hasta ahora, obviamente. Y ha publicado algunos estudios con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una revista del CSIC, Visión literaturizada del fondo antiguo y legados que contiene en la biblioteca del Instituto de San Isidro. Y también en colaboración el trabajo el Instituto de San Isidro, edificio emblemático e institución literaria por excelencia. Algún día nos tienes que hablar de este tema también. Y traer aquí antiguos alumnos y actuales y profesores, por supuesto, sería un motivo de satisfacción para todos, de recuerdo muy grande, porque esto de... Sí, pues muchas gracias. Y bueno, luego tiene aquí un currículum que les decía ahora mismo que se me han olvidado los óculos, como dicen en Brasil, y en Portugal también, los óculos, sí. Y bueno, voy a leer un poco y me van a disculpar porque esto es larguísimo,
pero ya pueden imaginar que de una gran riqueza y un valor ejemplar, ¿no?, para todos. Don Luis Cañizal nació en Escalona del Prado, en Segovia, hace unos cuantos años, aunque ha vivido siempre en Madrid y se tiene por castellano viejo de aldea. Él estudió inicialmente algún curso de Derecho, pero se conoce que no le gustó demasiado, y entonces se cambió a Filología Románica, y dentro de ella pues optó por el italiano como lengua fundamental y el portugués como lengua auxiliar. Realizó una memoria de licenciatura, entonces se realizaban, ahora hay algo parecido, que es el trabajo de fin de grado, que llaman. Ahora ya no hay licenciaturas, son trabajos de grados todos, y trabajo de fin de grado, ¿no? Una memoria de licenciatura que le dirigió nada menos que don Rafael Lapesa, sobre la expresividad en el lenguaje de la lozana andaluza. Y a finales del 70, obtuvo una beca del Instituto Miguel de Cervantes, también del CSIC, para elaborar en equipo y bajo la dirección del doctor Simón el repertorio bibliográfico 24 diarios madrileños de los siglos XIX y XX. Ha realizado distintos trabajos y, como digo, pues opositó primero a plazas de profesores agregados de instituto, también estuvo en centros privados, hasta que finalmente pues obtuvo la categoría de catedrático, pero se da la circunstancia de que te dieron el título, o sea, bastantes años después, sí. Ya jubilado, ¿no? Sí. Una cosa impresionante, en fin, entendemos que es la administración y la burocracia, como dicen por ahí, ¿no? Porque esto no se comprende muy bien, que te dieran tan tarde el título ya jubilado, pero bueno, nunca está de si la dicha es buena, y en cualquier caso él ya lo tenía reconocido. Sí, lo llamaban con la condición de catedrático. Con la condición de catedrático, de manera que por lo menos muy bien. Y bueno, pues muchas publicaciones, efectivamente, especialmente en la revista Ínsula. Esta revista, ¿quién la publica? ¿Sabes? Yo no sé si sigue perteneciendo a Espasa Calpe, porque primero era editorial, sí. Editorial Ínsula, y además de esa revista publicaba libros, muchos sobre literatura, pero luego la absorbió o se la cedieron a Espasa Calpe, y yo no sé, supongo que sigue dependiendo de Espasa Calpe. Sí, muy bien. Ha reducido el formato mucho. Sí, muy bien. Bueno, pues, grosso modo, estos serían algunos de los datos que consideramos relevantes. Por supuesto hay otros muchísimos, pero haría muy larga esta presentación. Yo tengo que reiterar el agradecimiento al profesor Luis Cañizal por, en fin, acceder a esta solicitud y para hablarnos de este gran poeta. Al que hay que conocer, porque como diría José Martí, si no es el poeta de mejor gusto, es el más intrépido, abarcador y desembarazado de su tiempo. Nada más, les dejo con el profesor Luis Cañizal, que nos va a brindar muy amablemente una gran conferencia. Muchas gracias a todos. Eso de los versículos del viejo leñador lo he tomado, se lo he cogido prestado a Neruda, pero Neruda llama al viejo leñador al presidente Lincoln. Lo que a mí me ha movido a hablar del viejo leñador para Walt Whitman es la fisonomía cortada a hachazos, ese rostro, esa cabeza cortada a hachazos, pero
pero he traído y me voy a apoyar en dos colecciones de Walt Whitman. Esta que es del 80, de 1980, y esta que es de hace pocos meses. Ahora están apareciendo muchísimas ediciones de Walt Whitman, y el otro día he visto la obra completa de Walt Whitman en un tomo descomunal, mucho más imponente que este. Bueno, pues este es el viejo cortado a hachazos, y de ahí saco lo del leñador. Pero después de inventar eso y dándole vueltas a sus poesías, como me di cuenta de que tenía que centrarme en solo un libro de versos, pues opté por centrarme en el canto de mí mismo, que siempre me sonó mal, raro por lo menos, y no me gusta esta traducción, de manera que inventé una, así para empezar a jugar y a hacer travesuras. Inventé poemas amigo mismo. 3 palabras, poemas amigo mismo, pero interiormente ya veis que se juega con lo de migo mismo. Prefiero eso antes que el sabor extranjerizante que tiene canto de mí mismo. Me suena raro. Para tanto como eso, prefiero poemas amigo mismo. Y tengo que empezar, como empecé a preparar esta conferencia, porque lo primero que conocí de Walt Whitman fue en el libro de literatura de sexto de bachillerato, en el curso 61-62, supongo que sería. Y aquí tengo la hoja de ese libro de texto. Dice, el tercer gran poeta del siglo XIX en Norteamérica es Walt Whitman, 1819-1892, poeta muy característico de la Norteamérica que surge, campesina e industrial, popular e imperialista, que él ha cantado en un libro titulado Hojas de hierba. Su estilo grandilocuente canta la emoción de la tierra, y en el mismo estilo, que parece a veces inadecuado, la oscura labor de los oficios. Esto dice Guillermo Díaz Plaza sobre Walt Whitman. A lo primero me creía que grandilocuente lo decía con un poco de menosprecio, pero luego dice que el mismo estilo grandilocuente es en el que canta la oscura labor de los oficios. En fin, no parece ser santo de su devoción, pero a lo que voy, a continuación inserta unos fragmentos de Hojas de hierba, y era lo primero que yo recordaba cuando me hablaban o pensaba en Walt Whitman. El fragmento que de estos dos más me impresionó, el segundo, el que titula Guillermo Díaz Plaza El amor a los oficios. Pero el fragmento de Walt Whitman: el carpintero desbasta sus tablas, la lengua de su garropa silba su salvaje balbuceo ascendente. El timonel coge el pivote, arroja hacia abajo con un robusto brazo, los diáconos reciben las órdenes sacerdotales, etc. Lo que siempre recordé fue eso, que además, imitando con las palabras el ruido que hace la garropa, lo que siempre recordé fue lo de la lengua de su garropa silba su salvaje balbuceo ascendente. Y de ahí partí. Y lo primero que tengo que decir, pero centrándome en el canto de mí mismo, en los poemas amigo mismo, es que en los primeros poemas de este librito
adopta un poco los versículos a la manera del griego clásico, del griego y del latín clásico, con ritmo en pies de sílabas tónicas, alternando sílabas tónicas y átonas, pero luego lo abandona y queda mucho más, y lo hace mucho más prosaico o conversacional. Lo bueno del caso y lo que lo mantiene siendo poesía y buena poesía son los paralelismos con las palabras de un verso y las del siguiente, lo que se llama paralelismo y también anáfora en retórica. Y de los poemas, amigo mismo, voy a leer el poema, parte del poema que contiene lo de la garropa, silbaso salvaje, balbuceo ascendente, pero en esta traducción claro que no está adoptada esa aliteración. En fin, una primera muestra, para que veamos una primera muestra de cómo son los versículos de Walt Whitman. La traducción no es nada mala. Canta la contralto con voz cristalina en la tribuna del órgano. El carpintero cepilla la tabla y la lengua de su cepillo emite un silbido ceteante e ingrávido. Los hijos casados y los solteros vuelven a casa para la cena de acción de gracias. El piloto empuña el gobernalle y lo hace girar con fuerza. El compañero espera a pie firme en el bote ballenero con la lanza y el arpón listos. El cazador de patos avanza en silencio, con cautela, a grandes pasos. Los diáconos son ordenados con las manos cruzadas ante el altar. La joven hilandera avanza y retrocede al zumbido de la rueca. El granjero se para junto a la valla en su paseo del primer día para contemplar los campos de avena y centeno. El loco cuya locura se ha confirmado ingresa por fin en el manicomio. Ya no volverá a dormir como solía en el catre del cuarto de su madre. El tipógrafo de pelo blanco y mentón afilado se afana en la caja. Mientras desmenuza el tabaco de mascar, se le nublan los ojos con el manuscrito. Atan los miembros deformes a la mesa de operaciones y lo amputado cae horriblemente en un balde. A la cuarterona joven la venden en pública subasta. El borracho cabecea junto a la estufa de la taberna. El maquinista se arremanga, el policía hace la ronda, el portero observa lo que pasa. El joven conduce el carromato. El mestizo se ata las botas, ligeras para participar en la carrera. En el oeste, la cacería de pavos atrae a jóvenes y viejos. Algunos se apoyan en las escopetas, otros se sienten en troncos. Del gentío sale el tirador, que ocupa su posición y se echa el arma a la cara. Los grupos de inmigrantes recién llegados abarrotan el muelle y el malecón. Los negros azadonan el cañaveral mientras el capataz a caballo los vigila. El clarín llama al baile, los caballeros corren a buscar a su pareja y los que van a bailar se saludan con una reverencia. El chico tumbado en una guardilla escucha la música de la lluvia en la techumbre del cetro. El cazador de Michigan pone trampas en la ribera de un afluente del Hurón. La India, envuelta en ropa con ribetes amarillos, pone a la venta mocasines y bolsas adornadas con abalorios. El entendido recorre la exposición con los ojos entrecerrados y la cabeza ladeada. Mientras los marineros de cubierta echan las amarras del vapor, se tiende la pasarela para que desembarquen los pasajeros. La hermana pequeña sostiene la madeja y la mayor la devana, parándose de vez en cuando para deshacer los nudos. La casada hace un año se recupera y es feliz después de dar a luz su primer hijo la semana pasada. La yanqui rubia trabaja con la máquina de coser en la fábrica o en el taller. En fin, así continúa largo y tendido, pero yo creo que ya tenemos una muestra suficientemente elocuente en que, insisto, se podría preguntar, bueno, ¿y ahí dónde está la poesía? Pues la poesía está, pero sin lugar a dudas, la poesía está en el paralelismo de las oraciones.
Y lo que tampoco se puede decir es que eso sea narrativa. Bueno, son retazos narrativos, pero que saltan como chispas. Y tengo que insistir en la poesía, porque hay en la poesía mundial o en la poesía de los siglos XIX y XX hay más casos de este poetizar tan suelto, disperso, pero al mismo tiempo abarcador, muy abarcador. Y no se puede decir que esto sea novela, pero estoy seguro que aquí se inspiró Sartre, en esta manera de Whitman, se inspiró Sartre en su novela El aplazamiento, de la trilogía de los caminos de la libertad, la segunda, Le Sursis, que es de 1945, pero novela hechos de 1938 en toda Europa. Unos fragmentos de Sartre. El tren rodaba, el barco cabeceaba, Hitler dormía, Ilich dormía, Chamberlain dormía, Philippe se echó sobre la cama. Y en la misma novela, retrocediendo, el 23 de septiembre, porque titula las secuencias con fechas. Un momento después olería a ajenjo y a pegamento recalentado. Un momento después, Mathieu estaba comiendo, Marcel estaba comiendo, Daniel estaba comiendo, Brunet estaba comiendo. Tenían almas instantáneas. Yo creo que Sartre se inspiró en Walt Whitman al usar este procedimiento. No es para cerrar capítulo, no, es su forma de poetizar dentro de la novela. Y me parece que en francés, digo, en la traducción al castellano conservan esa reiteración que apela a la poesía. Y hablando ya más en general de la poesía de Whitman, generalizo diciendo que en toda su poesía quiere abarcar todo el mundo y toda la vida, más ampliamente que lo que he leído, porque lo que he leído es al menudeo, pero otras veces se lanza a enumeraciones que enuncian una cosa y la contraria, una serie de cosas, un querer enumerar el mundo en general, para no ser parcial, para quedarse con todo. Si le preguntan, y en resolución, para dar una idea poética, una visión poética del mundo, ¿con qué se queda usted? Se queda con todo, o quiere dar idea de que yo me quedo con todo. Y desearía dar un ejemplo de esto. Es la secuencia 19. Sí. Ese abarcarlo todo. Me quedo con todo, parece decir Walt Whitman. Esta es la mesa puesta para todos, y esta la carne que ha de saciar el hambre. Es tanto para el malvado como para el justo. A todos los he invitado. No permitiré que nadie sea desairado o excluido. La querida, el gorrón, el ratero, están por la presente invitados. El esclavo de labios gruesos está invitado. El que sufre la enfermedad venérea está invitado. No se hará ninguna diferencia entre ellos y los demás. Este es el roce de una mano esquiva. Este, el aroma y la ondulación del pelo. Este, el contacto de mis labios con los tuyos.
el murmullo del deseo. Estas, la profundidad insondable y la altura que refleja mi rostro. Esta, la meditada fusión de mí mismo y otra vez la expansión. ¿Crees que tengo alguna intención oculta? Pues bien, la tengo, porque las lluvias del cuarto mes la tienen, y la mica de la roca la tiene. ¿Crees que quiero asombrar? ¿Asombra la luz del día? ¿Asombra el colirrojo real que canta por la mañana en el bosque? ¿Asombro yo más que ellos? En esta hora cuento cosas sin confianza. Quizá no se las cuente a todo el mundo, pero te las cuento a ti. Y como se pueden imaginar, varían mucho las traducciones de uno a otro, y he querido pararme en un solo versículo para que se vea la traducción en la secuencia 20. Primero, la traducción que me ha gustado por lograda y por muy rítmica. Sé que no moriré como muere el fulgor del tifón agitado por el niño en la noche. Sé que no moriré como muere el fulgor del tifón agitado por el niño en la noche. Y esto mismo, traducido menos bien, no sé dónde lo he echado, pero casi me alegro, porque he dejado suelta la versión buena, la versión mejor, la versión más acertadamente rítmica. Tengo que irme derecho a otro pasaje famoso, a otras frases famosas de Walt Whitman, que son las de «Oh capitán, mi capitán». Y es la poesía que escribió Walt Whitman a raíz del asesinato del presidente Lincoln. Es esta. Oh capitán, mi capitán, ha terminado el proceloso viaje. El barco ha salvado todos los escollos y hemos ganado el premio que perseguíamos. El puerto está cerca, ya oigo las campanas. La gente proclama su júbilo. A la firme quilla siguen los ojos, al navío porfiado y audaz. Pero, oh corazón, 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 oh rojas gotas de sangre, donde encubierta yace mi capitán, frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate, por ti ondea la bandera, por ti suena el clarín, por ti los ramilletes y las guirnaldas engalanadas, por ti el gentío que se ahoga, que se agolpe en la orilla. A ti te llama la marea humana, a ti vuelven sus rostros anhelantes. Aquí, capitán, padre querido, que tu cabeza descanse en mi brazo. Ha de ser un sueño que en la cubierta hayas caído, frío y muerto. Mi capitán no responde. Sus labios lívidos e inmóviles. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. El barco ha anclado sano y salvo, su travesía ha concluido. Del proceloso viaje barco arriba, victorioso con su trofeo. Exultad, oh costas, replicad, oh campanas. Pero yo con paso firme camino por la cubierta donde yace mi capitán frío y muerto. A lo mejor este título les ha recordado
la película, si es que la vieron o oyeron hablar de ella, la película El Club de los Poetas Muertos, que es de 1989. El asunto es la vida en un colegio privado en Estados Unidos, al que llega un docente muy atípico, y una de las cosas que les pide desde el principio es que cuando tengan que preguntarle algo o quieran intervenir, le digan: ¡oh, capitán, mi capitán! Y ya digo, la película se titula El Club de los Poetas Muertos porque también es un poema de Walt Whitman. Sí. El que dice así, y este será el último de Walt Whitman que lea: poetas muertos, filósofos, sacerdotes, mártires, artistas, inventores, gobiernos remotos, creadores de idiomas en otras costas, naciones en otro tiempo poderosas, hoy venidas a menos, desaparecidas o abandonadas. No me atrevo a proseguir hasta que no haya reconocido el mérito de lo que habéis lanzado hacia acá. Lo he examinado, confieso que es admirable, ando un rato en medio de ello. Creo que nada podrá ser más grande, nada podrá merecer más de lo que esto merece. Lo observo atentamente algún tiempo, luego desechándolo, me yergo aquí, en mi puesto por mi propio día. Aquí la tierra femenina y la tierra masculina, aquí el patrimonio masculino y el patrimonio femenino del mundo, aquí la llama de los elementos, aquí la espiritualidad traductora, lo abiertamente reconocido, lo siempre solícito, el final de las formas visibles, lo que satisface y avanza después de la larga espera inevitable. Sí, ya viene mi amante, el alma. Este es el poema de los poetas muertos. Y ya pasando a todo el círculo de poetas que ha generado Walt Whitman desde que murió hasta hoy, procuraré casi solo enumerar los poetas y sus libros, pero el que más se nutrió de Walt Whitman y el que más lo admiraba era Rubén Darío, que tiene un poema precisamente titulado Walt Whitman, de 1888. Rubén Darío sí adopta la métrica grecolatina, lo prefería al telo suelto de Walt Whitman, y le llama Rubén Darío a Walt Whitman así: en su país de hierro vive el gran viejo, bello como un patriarca, sereno y santo. Luego, en su poema, en el poema que canta a Roosevelt, Rubén Darío también introduce el famoso "oh capitán, mi capitán". Para nosotros el poeta y poema que más suena relacionado con Walt Whitman, claro, es García Lorca, que escribió una así titulada Oda a Walt Whitman, dentro del libro Poeta en Nueva York, que es de 1929-1930. Pero me gustaría, si permiten, que si desean oír una versión buena de la Oda a Walt Whitman de García Lorca, aconsejo
ver la película, creo que todavía se podrá pescar, la película A un Dios desconocido, la película A un Dios desconocido, guión de Querejeta y Jaime Chavarri. Cuando el personaje central, que lo hace Héctor Alterio, va a acostarse varias noches en la película, es una escena recurrente, pone la grabación de la Oda a Walt Whitman y está recitada con una maestría impagable. Preferiría que fuesen ustedes a buscar, no es difícil, esta película, A un Dios desconocido, y oigan el recitado de la Oda a Walt Whitman, que es algo grandioso. Pero, si permiten también, en cuanto a mí, y para dar una idea en otro idioma de lo que puede ser Walt Whitman, recreado poderosamente, no quería terminar sin presentarles por lo menos el Walt Whitman que creó Fernando Pessoa, porque en su libro de heterónimo Álvaro de Campos, en el heterónimo Álvaro de Campos, crea en él un admirador de Walt Whitman que lo celebra. Y no sé, casi me atrevería a leer en portugués, si permiten, un fragmento para que vean lo que puede ser un Walt Whitman aportuguesado y muy bien recreado en portugués. Ábranme todas as portas, por forza que hei de pasar. Miña seña, Walt Whitman. Mas non dou seña nenhuma, paso sen explicações. Se for preciso, meto dentro as portas. Sim, eu, franzino e civilizado, meto adentro as portas, porque neste momento non sou franzino, nem sou civilizado. Sou eu, un universo pensante de carne e osso, querendo pasar. E ha de pasar por forza, porque cuanto quero pensar son teus. Tira ese lixo da miña frente. Meta a mil gavetas esas emoções. De aquí para fora, políticos, literatos, comerciantes, pacatos, policías, meretrizes, suteneos, tudo iso a letra que mata, non o espírito que dá a vida. O espírito que dá a vida neste momento sou eu. E continúa mucho máis, pero non sei, como unha fruta un pouco exótica e para variar lo de siempre, he querido que suene con esta furia tan whitmaniana el Whitman de Fernando Pessoa, que se llama Álvaro de Campos. Y con esto termino mi exposición. Espero haberles por lo menos distraído un rato. Pues muchas gracias, Luis, como siempre extraordinario y además muy original, con tu peculiar estilo y con ese apasionamiento, con esa demencia, porque yo sé que lo disfrutas muchísimo. ¿Tienes a mano el canto a mí? Por cierto, ¿qué te parece la expresión alternativa en lugar de canto de mí mismo? Y por supuesto, asumiendo como muy buena esta otra que dices tú, canto amigo mismo, otra alternativa que he visto en algunos libros, canto a mí mismo. Sí, ese sería el más aceptable y el más corriente, y el más corriente en castellano. A lo mejor si traducen, creo que literalmente del inglés, canto de mí mismo, es para meter un poco el residuo en el cuerpo, en castellano también, llamar la atención, que no sea canto a mí mismo, porque además incluso eso, canto a mí mismo, puede sonar un poco mal. Bueno, sí, yo
yo sería, ya digo, partidario de hacer la barrabasada y titular Poemas, amigo, mismo. Como hizo un vanguardista español que tituló una revista de poesía Favorables París Poema, imitando esa forma de hacer la barrabasada, Favorables París Poema, pues también poesías, amigo, mismo. Pues está muy simpático y lo vamos a tener en cuenta. ¿Puedo leer un poquitín? Naturalmente. Para terminar, pero muy agradecidos antes de pasar a tomar un vinín, ¿eh? A ver si voy acostumbrando la vista. No, esto es muy pequeño, a ver. Es que es un poema. Sí, voy a intentar a ver si lo puedo leer. Perdón un momentín que así me da más. Yo me celebro y me canto. Esto sirve mucho para promover la autoestima, ¿eh? ¿Verdad, Luis? Sí. No sé qué piensas. Sí, sí. Así que espero que todos salgamos de aquí, después de tomar un vinín, por supuesto, más contentos y queriéndonos más, cantándonos amigo mismo. Bueno, yo me celebro y me canto, y cuanto hago mío será tuyo también, porque no hay átomo en mí que no te pertenezca. Holgazaneo e invito a mi alma, holgazaneo a mi antojo, y me paro a observar una brizna de hierba estival. Mi lengua y hasta el último átomo de mi sangre están formados por esta tierra, por este aire, nacido aquí, de padres nacidos aquí, lo mismo que sus padres y lo mismo que los padres de estos. Yo, de 37 años de edad, en perfecto estado de salud, empiezo ahora y espero no acabar hasta la muerte. Dejo en suspenso credos y doctrinas, me aparto un trecho, los conozco bien y no los olvidaré. Acojo el bien y el mal y me permito hablar sin preocuparme por los riesgos. Naturaleza sin freno, con su energía primigenia. ¿Entendí? Quédate conmigo este día y esta noche. Quédense ustedes también a tomar algo y siempre con la presencia querida del profesor Luis Cañizar. Muchas gracias a todos y pasamos a tomar un